¿Cómo están? Saludos. Hoy tenemos como invitado al licenciado Arturo Berazahín. Él es licenciado en Economía, en Derecho y también licenciado en Historia. Y bueno, antes que nada agradecerle por cedernos este espacio, estimado licenciado. El agradecido soy yo. Muchas gracias por visitarme y permitirme que podamos a través de ustedes tener contacto con los estudiantes de la universidad y con todos los jóvenes que quieran conocer un poco más acerca de los grandes problemas que tiene nuestro país, ¿no? Las grandes problemáticas que tiene nuestro país, y uno de esos creo que es el tema que lo vamos a tocar hoy día, que es el tema de la crisis institucional en el órgano judicial, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y bueno, el tema que nos congrega hoy es lo que ahí mencionó el licenciado, es la crisis institucional, entendiendo que esto es una de las demandas de la sociedad y también de la clase política y diferentes dimensiones de la sociedad, que se ha venido de un tiempo a esta parte no solo a afectar a la sociedad, sino a la misma sistema político y a su misma institución base, que sería el sistema judicial. Y bueno, para empezar la entrevista, estimado licenciado, se puede observar que en tiempos griegos se ha valorado, por ejemplo, Aristóteles y Platón en sus últimas etapas de vida han preferido más a las leyes que a los hombres. Platón, por ejemplo, él apostaba más a las leyes ya en su última etapa de vida que crear ese filósofo rey, o que incluso Aristóteles ha estudiado una gran cantidad de constituciones de otros estados, de una forma igual, mostrando de que las leyes es una de las mejores formas de poner orden, de normar las relaciones entre Estado y sociedad, incluso entre los individuos. Entonces, tomando en cuenta esto, estimado licenciado, ¿cuál cree usted que es realmente la importancia de las leyes de un sistema judicial? Bien, han pasado más de 2.500 años seguramente hasta nuestros días, y todavía siguen muy vigentes las ideas y el pensamiento de los grandes filósofos griegos. Ellos nos han dejado muchas enseñanzas, nos han dejado bastante conocimiento al respecto sobre medicina, filosofía, la lógica, la ética, la moral, las leyes, obviamente. Y en ese sentido, creemos nosotros de que la importancia de una sociedad, de respetar, de una sociedad y un Estado, del respeto a la ley, es parte de lo que significa el Estado de Derecho hoy en día. El respeto a la ley es el respeto a los derechos de la sociedad, a los derechos de las personas, de los individuos, al derecho de las empresas, al derecho que tenemos absolutamente todos quienes vivimos en un Estado y somos parte de la sociedad. Entonces, la ley es fundamental para poner orden dentro de un Estado, de una sociedad. Pero esta ley, como decía el mismo Hans Kelsen, tiene que ser una ley justa, que esté dirigida a hacer justicia, que esté dirigida a que no existan esos desniveles o esas preferencias entre ciudadanos, porque al final eso genera ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Algo que muy importante y que lamentablemente no se aplica en nuestro país, y que en teoría está en nuestras normas, es que hay un párrafo que dice: todos somos iguales ante la ley. Pero eso podemos ver en las instituciones públicas, en los ministerios, en la alcaldía, en la universidad, en los bancos, en todo lado vemos ese letrerito. Pero eso es en teoría, ¿no? Porque la ley no se aplica de igual manera para todos. O sea, generamos al interior mismo del sistema
ciudadanos de primera, de segunda y de tercera ante la ley, aunque la teoría y la norma lo dicen de otra manera, ¿no? Entonces, resumiendo esta primera parte, la importancia de la ley para poner en orden, principalmente orden y disciplina a un Estado, a una sociedad, es primordial, porque a partir de ello se genera el Estado de Derecho y el respeto a las libertades y a los derechos que tienen todas las personas y todos los individuos. De un tiempo a esta parte, estimado licenciado, en los fenómenos políticos, en la misma estructura del Estado, se ha visto de que la institución del sistema judicial se ha visto violada y afectada por el tema político, que a veces la justicia se ve forzada, más bien decide, uno de los agentes de la justicia decide que bajo el viento a favor, están a favor de un partido X, más que todo, no un partido, pero sí del gobierno que está en oficio. Prefiero, por ejemplo, en el caso de Áñez se perseguía a los demás, actualmente en el gobierno del MAS se persigue a los que están en contra del MAS, ¿no? Entonces, esto se ha visto bastante seguido, como intereses de los gobernantes a partir de, por ejemplo, hay varios casos que se puede señalar. El caso del juez Halcón, que ha liberado a violadores, asesinos, descuartizadores. Tenemos ese lado, pero por el otro lado también tenemos a los perseguidos políticos, puede llamarse. El caso de Coca, que en menos de 24 o 48 horas ya estaban con órdenes de aprehensión y encarcelados, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se puede entender esta clase de situaciones? ¿Existe una independencia del sistema judicial con respecto a la política? Justamente las teorías que si nos retrotraemos a los grandes filósofos griegos y las teorías que nos dejan como enseñanza hacen de que, y no solamente ellos, sino también, por ejemplo, Montesquieu decía de que tiene que haber un equilibrio entre los órganos o los poderes del Estado, libertad y equilibrio, pero sobre todo independencia que lamentablemente la hemos perdido últimamente en nuestro país, ¿no? Es evidente lo que usted señala cuando indica de que existe un predominio del órgano ejecutivo, del poder ejecutivo, del gobierno, sobre los otros dos poderes o tres poderes que tenemos en nuestro Estado. Es decir, actúa el órgano ejecutivo como un suprapoder por encima de los otros tres órganos, órgano legislativo, del judicial y del electoral, ¿sí? ¿No? Rompiéndose toda lógica y toda norma de la independencia de poderes, de la independencia de órganos, que es básicamente la base de lo que significa el Estado de Derecho, el respeto a la libertad, el respeto a los derechos de los individuos y de las personas. A partir de ello, claramente podemos identificar que no solamente hay un control fáctico que ejerce el órgano ejecutivo sobre el órgano judicial, en nuestro caso, sino que también el poder económico y el poder político en nuestro país predomina sobre el órgano judicial. Es decir, aquella persona que ha sufrido una injusticia, que tiene algún problema judicial, si es que no tiene el dinero correspondiente para poder respaldar y acceder a los estrados judiciales, poco o nada va a poder hacer para lograr justicia, ¿no? Entonces, y resumo con esto, lamentablemente el poder político y el poder económico inciden dentro de lo que significa el sistema judicial boliviano. Aparte de esto, lógicamente, el modelo judicial boliviano es ineficiente, es corrupto, tiene sus problemas, está en crisis, ¿no? Y no últimamente, ¿no? Esta crisis estructural es de años,
es posiblemente desde la creación de la República. No hemos podido lograr en Bolivia, desde la creación de la República, desde 1825, un sistema judicial eficiente, transparente, independiente. No hemos podido tener. Pero principalmente, lamentablemente, quienes litigamos en los estrados judiciales constantemente podemos ver y experimentar de que últimamente esta falta de transparencia, de eficiencia, ha ido profundizándose, ¿no? Lamentablemente esto está ocurriendo en nuestro país y últimamente, pese a las reformas que se han propuesto, no se ha podido generar un sistema judicial confiable y creíble para la sociedad. ¿Cómo se puede entender? Usted menciona que hay una crisis estructural y bueno, a partir de eso, ¿de verdad puede ser posible este análisis de que es una crisis estructural? ¿No sería una crisis tal quizá de elementos ejecutores del órgano judicial? O sea, ¿a qué me refiero? Por más que se pueda pintar, o sea, generar leyes y pintar a la población de que se van a crear leyes, se va a reestructurar el tema del sistema judicial, supongamos una nueva ley para normar esta clase de actividades delictuosas dentro de la misma sistema judicial, pero se olvida, creo, en parte de que estos mismos llamémoslo abogados, jueces, controlan, saben manejar la ley. Entonces, en un momento dado, puede que esas leyes que se creen para normar estas clases de hechos delictivos, en un momento ya sean superadas o incluso manipuladas por los mismos elementos del sistema judicial. A ver, haciendo una revisión exhaustiva de todo nuestro cuerpo normativo judicial, estamos hablando si hacemos una revisión de las normas penales, civiles, familiares, etcétera, las normas constitucionales, inclusive dentro del proceso constitucional, podemos decir que en nuestro país no estamos al margen ni estamos atrasados. Es decir, estamos bastante actualizados y se ha ido actualizando últimamente, generando nuevos procedimientos, digamos, mejorando lo que significa la norma en Bolivia. Sin embargo, poco o de nada nos va a servir mejorar constantemente la ley si es que no la aplicamos. De nada nos va a servir tener el mejor código penal, el mejor código civil, el mejor código de familia, si es que no llegamos a aplicarla, si es que seguimos generando injusticias al interior del órgano judicial, si es que seguimos generando mora procesal, ¿no? Si es que no tenemos jueces probos, ¿no? Hay excelentes jueces, excelentes magistrados con mucha experiencia, docentes de la universidad con años en el ejercicio profesional. Sin embargo, también encontramos del otro lado los malos jueces, los malos magistrados, que se prestan a la prebenda, que se prestan al poder económico o al poder político, lamentablemente. Porque usted bien decía hace un momento, muchas veces el órgano judicial sirve para perseguir políticamente al contrario, ¿no? A la oposición. Eso sucedía en épocas de Sánchez de Lozada, eso sucedía en épocas de Yanina Áñez, y eso sucedía en épocas de Evo Morales y también va a seguir sucediendo, ¿no? El próximo gobierno que tengamos, venga de donde venga, va a hacer una cacería de brujas de la misma manera. Entonces, y con esto se están vulnerando absolutamente todos los derechos civiles y constitucionales, los derechos humanos que tienen las personas, porque vamos a seguir bajo la influencia del poder político y del poder económico, porque lamentablemente
la famosa independencia de órganos, de poderes que había planteado el barón de Montesquieu, no se aplica en nuestro país, ¿no? La norma, la ley no se llega a aplicar. Ese es el inconveniente, ¿no? Si nosotros hacemos, para un poco ilustrar toda esta parte, yo me he permitido traer una estadística que he sacado sobre una encuesta que se ha venido haciendo desde la década de los 80 sobre el sistema judicial boliviano, ¿no? Como les decía hace un momento, siempre hemos tenido problemas en el órgano judicial, seguramente desde la creación de la República, pero últimamente los problemas se han profundizado. Esta encuesta, por ejemplo, nos arroja los siguientes datos, los siguientes números. En 1985, el 46% de la población estaba insatisfecho con el sistema judicial, con los tribunales, con los juzgados, y un 54% se encontraba satisfecho con la atención de los estrados judiciales. En 1995, 10 años después, el 58% estaba insatisfecho. Es decir, esa insatisfacción que inicialmente era del 46%, en 10 años ha crecido al 58%. En el año 2005, la insatisfacción de la sociedad, del pueblo boliviano, ha seguido creciendo al 61%. El año 2015, después de las reformas y después de que se ha incorporado la forma de elección de los magistrados, de los jueces, ¿no es cierto?, de los tribunos que están en el Tribunal Supremo de Justicia o en el Tribunal Constitucional, que es a través de la elección del voto directo, ¿no? Sin embargo, no se ha mejorado la satisfacción en el boliviano frente al sistema judicial, y ha crecido al 86%. Y estoy seguro que en la presente gestión, si hacemos una encuesta en 2022, ¿no?, el 90% de los encuestados en todas las ciudades de nuestro país van a reflejar una insatisfacción por la atención que presta el sistema judicial, el modelo judicial boliviano. ¿Esto qué nos muestra? De que cada vez la insatisfacción es mayor, que hay una decepción por parte de la gente, del pueblo, de la sociedad, frente a un sistema judicial que lamentablemente es ineficiente y es corrupto, ¿no? Ha sido siempre ineficiente y ha sido siempre corrupto, pero no en los niveles que últimamente estamos conociendo. Bien lo decía usted, hay personas que han cometido delitos, asesinatos, violaciones, feminicidios, ¿no?, que inclusive han descuartizado a sus víctimas. Sin embargo, a los pocos días de haber estado detenidos, los han sacado con libertad provisional, con medidas alternativas, con detención domiciliaria, algo que en ningún sistema judicial del mundo seguramente vemos este tipo de experiencia. Y eso nos sorprende a los abogados, y obviamente esto genera la desconfianza, la falta de credibilidad en la justicia boliviana por parte de la gente común, del pueblo. Entonces, son cosas que yo creo que nos están poniendo en alerta, nos están alertando para que las autoridades, el gobierno, ¿no?, las autoridades del órgano judicial, del órgano ejecutivo y del legislativo, comiencen a repensar en una reestructuración profunda del sistema judicial a partir del nombramiento de los jueces, ¿no?, de los tribunales, de los tribunos, de los magistrados, no a través de la votación, que además por una elección, por una votación casi presupuestariamente tenemos que destinar más de 56 millones de dólares, ¿no? Pero no está cumpliendo su objetivo. Yo creo que hay que ver otros mecanismos para poder elegir a los mejores abogados, a los abogados más probos, más distinguidos, a los docentes universitarios
con la experiencia y la capacidad que ellos tienen en años de enseñanza dentro de la Facultad de Derecho. Bueno, se puede mencionar que el tema de la separación de poderes, en un aspecto de mantener el poder separado para que no haya ese abuso de poder o un poder absoluto que se pueda reflejar en efectos, o sea, ya sean en actores políticos o en la sociedad. Es decir, que el mismo Estado no abuse de este poder a estos dos factores, a la clase política y a la sociedad. Y de alguna forma también está mencionado el tema de Montesquieu para esta división de poderes, esta creación de instituciones, ya sea el órgano legislativo, el órgano judicial y algún órgano ejecutivo. Y bueno, la cuestión es que, tomando en cuenta esta división de poderes, que de alguna forma es necesario, ¿cómo se puede entender el tema de la constitución política del Estado como una carta magna, a partir de que, si bien esa carta magna puede guiar todas las leyes, si tienen que basarse, tienen que estar acorde con todas las leyes, ¿cómo podemos proseguir a una reestructuración de la esencia judicial, del sistema judicial, a partir de la carta magna? ¿A qué me voy? Hay una propuesta, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana, de que menciona que se debería reformular la Carta Magna. ¿Para qué? En su artículo específicamente, el 182 de la Constitución Política del Estado, en su párrafo segundo, donde le atribuye a la Asamblea Legislativa la designación, más que todo la preselección de los precandidatos para los magistrados. Y bueno, entonces señalan, en esta propuesta se señala que debería cambiarse ese artículo, debería cambiarse en parte algunos otros artículos de la Constitución, y también proponen lo que usted mencionó, a partir de un grupo técnico, peritos en el tema de la justicia, que ellos sean los que seleccionen a los precandidatos, y a partir de esa preselección vaya al tema de la Asamblea Legislativa. A posteriori tendría que la sociedad elegir. Y bueno, esto también trae mucha relación con los datos que usted nos ha comentado. O sea, más allá de esta propuesta, sea efectiva o no, se realice o no, es el tema de lo real, es decir, en las elecciones de los magistrados, poco o nada ha habido una participación en las últimas 12 elecciones, ¿no? Y agregando los datos que usted decía, en 2015 86% de la sociedad estaba satisfecha de la justicia. Entonces, y actualmente se puede estimar el 90% de la sociedad que no esté de acuerdo con cómo se maneja la justicia. Y al año ya estamos con las elecciones de los magistrados, si no me equivoco. Entonces, pareciera que la justicia, los magistrados en parte tendrían una legalidad por parte de la Asamblea Legislativa, pero carecieran de una legitimidad esencial de los magistrados, por esa misma percepción de la justicia, de la sociedad que no se ve protegida por la misma justicia. Desde su experiencia como docente de la carrera de la Universidad de Franz Tamayo, y como un agente que litiga en los diferentes juzgados, ¿cuál cree que sería el mecanismo para reestructurar todo este sistema judicial? Hay que hacer un análisis y una reingeniería profunda de lo que significa el sistema judicial y el modelo de justicia, que son dos cosas diferentes, ¿no? El sistema judicial, por ejemplo, a partir de las reformas, de la elección de los jueces, mejor dicho, de los tribunos, vía elecciones, aparte de que es costoso para el país, porque son cerca de 56 millones de dólares que se gastan por cada elección, ¿no?
bien lo ha dicho, no hay credibilidad y por eso hay una poca participación de la ciudadanía, ¿no? Es legal porque está inscrito en la Constitución y el procedimiento, pero no es legítimo porque el candidato que más votos saca no llega ni al 13%, ¿no? Entonces, y el último no llega ni al 1% en un proceso electoral, en un proceso de elección de los candidatos que participan para el Tribunal Constitucional, para el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, yo creo que es un pésimo mecanismo de elección este que está impuesto en este momento para elegir a los magistrados. Tendríamos necesariamente y de manera transitoria que volver al anterior sistema de elección. Es decir, que evidentemente en el Parlamento había un acuerdo de las fuerzas políticas, ¿no? Y las fuerzas políticas postulaban a los jueces, a los abogados más probos. Había una competencia de currículum, de experiencia, de años de experiencia, y en función a un acuerdo político salían del Parlamento los magistrados, ¿no? Que podían ser antes dos de un partido, otros dos de otro partido, pero había un cierto equilibrio, por lo menos en las salas plenas, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Hoy día, esta decisión la toma el partido mayoritario, ¿no? Es decir, no hay un equilibrio. Entonces, impone a sus candidatos, tengan o no tengan el currículum, tengan o no tengan la experiencia, imponen, y estos magistrados impuestos políticamente asumen responsabilidades sin tener la experiencia de vida. Es por eso de que dentro de comienza a fallar el modelo de justicia en Bolivia, ya no el sistema, sino el modelo de justicia en Bolivia, ¿no? Hoy, y estos magistrados son los encargados después de evaluar y de nombrar a los jueces inferiores, departamentales, de materia, etcétera, etcétera. Y lógicamente también sigue la cadena política, siguen nombrando a través del favoritismo político, dejando de lado la experiencia, el currículum, la capacidad de los abogados, de las personas que puedan hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces, es por eso de que este sistema de elección, este mecanismo de elección que ha sido impuesto a partir de la reforma de la Constitución ha fracasado en nuestro país. Y eso tenemos que admitirlo absolutamente todos. Yo creo que transitoriamente, decía, tendríamos que volver al sistema anterior hasta generar un nuevo sistema, un nuevo mecanismo de elección. Yo creo que en nuestras universidades ya debemos preparar a los estudiantes para que ellos puedan optar por la carrera judicial, porque actualmente ni las universidades públicas y menos las universidades privadas no preparan al estudiante para ejercer o para entrar a la carrera judicial, para ejercer un cargo de secretario, de juez, de vocal, de magistrado. No nos preparan, ¿cierto? Evidentemente, por ejemplo, en la UNSA, a partir del tercer año, del cuarto año de la carrera, ya uno elige si se va a inclinar por el área penal, el área civil, privada, internacional, etcétera, etcétera. Pública, el área pública. Y de la misma manera debería haber otra área de carrera judicial. Entonces, si el estudiante se inclina, le gusta, quiere ser juez, quiere ser vocal, mañana, pasado, quiere llegar a la magistratura, ya debería entrar a escoger esa especialidad desde la universidad, formándolos, ganando experiencia y conocimiento principalmente, ¿no? Para que cuando llegue el momento de asumir las responsabilidades en un juzgado, en un tribunal,
o en la magistratura en la ciudad de Sucre, por ejemplo, ya esté formado y inclinado ese lado. Todo esto, pero no va a ser posible si es que continúa la falta de independencia de poderes. Formemos estudiantes para la carrera judicial, pero si no existe independencia de poderes, vamos a seguir sometiendo al órgano judicial a los designios del órgano ejecutivo. Por un lado. Y por otro lado, no olvidemos en el tema del presupuesto también, ¿no? El presupuesto asignado por el Estado creo que no sobrepasa ni el 1.5% del presupuesto general. Es decir, hay que generar más juzgados. Últimamente sí se han creado más juzgados, por lo menos en la ciudad de La Paz, en el distrito judicial de La Paz. Y en el Alto se han creado más juzgados de familia, más juzgados en materia civil, lo propio en materia penal y también en materia laboral. Sin embargo, estos no son suficientes, porque los problemas que se generan en la población, en la sociedad boliviana, van creciendo de manera geométrica, mientras que el crecimiento de los juzgados está yendo de manera geométrica. Entonces siempre va a haber una brecha entre lo que significa la carga procesal, la mora procesal, la cantidad de procesos, de demandas nuevas que se presentan cada día en los diferentes juzgados, frente al número de jueces y de juzgados que van a ir resolviendo este tema. Simplemente como un ejemplo que hace un momento conversábamos, extracámaras, cada día en el departamento de La Paz, en el distrito judicial de La Paz, se presentan entre 250 y 300 nuevas demandas por asistencia familiar. Imagínense, por día. Claro, muchas de ellas no llegan a la conclusión, otras llegan a la conciliación o no siguen el proceso por diferentes factores, el factor económico, el abogado que hay que contratar, etcétera, etcétera. Pero 250 demandas nuevas que se presentan solamente en tema familiar, y obviamente es otro tanto en materia civil, en materia penal, con las denuncias en la fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado, aparte de regular la forma de elegir a sus jueces, a sus tribunales, a sus magistrados, ¿no?, también tiene que ver el tema de la independencia de poderes y el tema del presupuesto, que es con un presupuesto que no llega ni al 2% actualmente, poco o nada, o muchas veces el órgano judicial hace maravillas, ¿no? Y es el litigante el que tiene que llevar sus hojitas, el que tiene que sacar fotocopias. En cambio, si tendríamos un presupuesto mayor, seguramente los procesos serían más diligentes, serían más dinámicos, y la mora procesal y esa insatisfacción en la atención de los tribunales, yo estoy seguro que iría por lo menos bajando en los siguientes años. El tema de la corrupción es un tema lacerante para la sociedad, ya que se puede nombrar cierta cúpula, incluso se han encontrado roscas internas de jueces que incluso ofertaban al mejor postor la libertad o las sentencias, ¿no? Y bueno, esto se trata de lo que ya vive, ya se sabe, y al menos en carne propia la sociedad, es el famoso tema de que la justicia es para el que tiene más dinero. De esta forma se prostituye por los mismos agentes que fungen como agentes de la justicia, la misma justicia. Es decir, ¿cómo se puede entender esta parte de la corrupción? ¿Se puede erradicar la corrupción dentro de la misma raíz de la justicia? Se puede, entendiendo de que ya sean algunos procesos o algunos trámites burocráticos, en esa misma institución pareciera que se ha generado una cultura de corrupción. ¿Cómo usted percibe esa situación? La corrupción es un hecho real en nuestro país, lamentablemente, no solamente dentro del órgano judicial, ¿no? Lamentablemente nuestras instituciones están corrompidas
están corroídas. La corrupción ha entrado por todo lado, a los órganos del Estado, a las diferentes instituciones, a la policía boliviana, a todas las instituciones, lamentablemente, ¿no? Parecería que se llega más bien a fomentar, a incentivar la corrupción, porque ha crecido, o los niveles de corrupción han crecido en nuestro país, ¿no? Es evidente lo que señala, hay circuitos delictivos, si se lo conoce, que relacionan a abogados, jueces y fiscales, ¿no? Se han hecho varias denuncias, se han procesado también, se han destituido a jueces, a fiscales, se han procesado a abogados, etcétera, que estaban en este circuito delincuencial, delictivo, llamémoslo así. Y esto genera, lógicamente, como si fuera una organización, genera corrupción y genera injusticia. Yo siempre, para explicar muchas veces a mis alumnos y a mis clientes, utilizo una frase que lamentablemente se está haciendo muy común en nuestro medio, en nuestro país, ¿no? Yo digo, el mejor abogado del mundo, con las pruebas absolutas que tiene a su favor, pierde dentro del sistema judicial, porque muchas veces no prevalece la prueba, no prevalece la argumentación jurídica, no prevalece la norma ni la ley, sino prevalece la corrupción. ¿Quién habla? Y lamentablemente hay jueces que se tuercen, ¿no? Porque seguramente han recibido también favores políticos y tienen que resarcirse sus gastos por los favores políticos. Padrinazgo, ¿no? Compra de cargo, eso todos conocemos, eso se conoce, se sabe, ¿no? Se ha denunciado en la prensa, hay cargos que se venden por un ex monto de dinero, de dólares. Entonces, el que entra a ese cargo tiene que generar, de alguna manera, recuperar su inversión, entre comillas, ¿cierto? Entonces, y genera o recupera su inversión extorsionando al cliente, al abogado, muchas veces a las partes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los circuitos, esta es la corrupción en el órgano judicial, reitero, no es solo en el órgano judicial, lamentablemente en todas las instituciones, o en la mayoría de las instituciones de nuestro país. Esto sucede en el órgano judicial, estos circuitos, estas relaciones delincuenciales entre abogados, procuradores, fiscales, jueces, todos están metidos para extorsionar, para sacar ventaja, para torcer la justicia, lamentablemente. Lo bueno y la buena noticia es de que no todo está podrido, ¿no? Hay jueces probos, hay jueces todavía absolutamente dignos, que aplican la ley, aplican la norma, dan valor a las pruebas y sentencian como tiene que ser, sin dejarse llevar por ciertos ofrecimientos económicos. Eso es cierto. Así como hay jueces, hay fiscales que se manejan dentro de estos ámbitos de la ética y de la moral, lo mismo con miembros de los tribunales que están en Sucre. Sin embargo, también, lamentablemente, hay miembros del órgano judicial del otro lado, ¿no? Que priorizan torcer la justicia para generar beneficios económicos en nuestro medio. Hay algo que hay que señalar, tal vez como una reflexión y a la vez una crítica a la sociedad, es el tema de lo que usted mencionaba, que en Bolivia, bueno, la sociedad todo lo lleva al ámbito penal. Y de esa forma pareciera que con los mismos datos que nos ha compartido se saturara de gran medida todo el sistema y los procedimientos de la justicia. Y bueno, y decir, ¿cómo lo ve esta parte de que la sociedad está acostumbrada a llevarlo a lo penal? La demanda de la sociedad, de los abogados, es a partir de la misma sociedad problemática, tal vez, de la misma sociedad que
lleva a estos campos de sobredemanda, de llevarlo a los problemas, a lo penal. ¿Cómo usted ve esta situación? Sí, lamentablemente nuestra sociedad, nuestro país y nuestra sociedad, nuestra gente es conflictiva. Eso es cierto, ¿no? Le gusta entrar al conflicto y tiene, lamentablemente, que para solucionar ese conflicto tiene que recurrir a los estrados judiciales. En materia penal, en materia civil, en materia familiar, es conflictiva nuestra sociedad. Y por eso yo creo que, dadas esas circunstancias, yo siempre digo, el abogado no se va a morir de hambre, porque siempre va a atender casos, siempre van a haber casos, justamente porque nuestra sociedad es muy conflictiva, ¿no? Ahora bien, se han generado dentro de las reformas en el órgano judicial, y eso es algo que aplaudir y resaltar, se han generado alternativas de solución. Por ejemplo, se ha incorporado el Instituto de la Conciliación, ¿no? Para evitar justamente lo que usted mencionaba, ¿no? De que las personas que están en conflicto, en lugar de llegar a los tribunales para un juicio, a través de una demanda, un juicio largo, un proceso judicial largo y costoso, ¿no?, pueda llegar a una instancia de conciliación entre las partes, ¿no?, que tiene todos sus efectos legales y concluye como cosa juzgada. La resolución de una conciliación es una cosa juzgada, es una sentencia judicial que tiene el valor de la autoridad de cosa juzgada. Entonces, diría yo, es un mecanismo importante de disminuir los conflictos que llegan a los tribunales, las demandas que llegan a los tribunales y que saturan los tribunales, los juzgados. Es una forma. Sin embargo, es muy cierto lo que usted dice, el hecho de que nuestra sociedad es muy conflictiva, ¿no? Es por eso también de que en todas las carreras de derecho, en todas las universidades, las carreras de derecho son las carreras que más alumnado tienen. Si hacemos estadísticas de la UNSA o de la Univalle o de la Católica, de la Franz Tamayo, de la Universidad de La Paz, de la UPEA, del Alto, ¿no?, de la UBI, de la Universidad en todas las universidades, la carrera que más alumnado tiene es justamente la carrera de derecho. Porque, nuevamente reitero, la carrera de derecho, si bien le da mucha cobertura a una persona, jerarquía, obviamente, sin embargo, el abogado nunca se va a morir de hambre, siempre va a atender procesos, juicios, memoriales, denuncias, etcétera, porque lamentablemente nuestra sociedad es conflictiva. ¿Cómo podemos bajar los niveles de conflictividad? A través de algo que hicieron siempre anteriormente, tanto en Alemania como en el Japón, en Corea y en Chile mismo, ¿no?, es invertir más en educación. Si nosotros tenemos una sociedad educada, disciplinada, respetuosa de la norma, ¿no?, y de los derechos del otro, lógicamente que estos conflictos van a ir disminuyendo o no van a llegar hasta los estrados judiciales. Entonces, esto también es algo en lo que tienen que trabajar nuestras autoridades gubernamentales, en poder generar una reforma profunda de educación para generar mejores niveles de educación. Y ojalá la próxima generación, o de aquí a 2 generaciones, tengamos niveles en la población boliviana que sean similares a las de Chile, por lo menos, o tal vez a las de Corea o las de Japón. Esa es una esperanza que tenemos, por lo menos los que hacemos este análisis de la conflictividad de la sociedad boliviana. Sí, bueno, justamente Andrés Oppenheimer, en su libro Basta de Historias, mencionaba lo que estamos conversando, ya que la sociedad latinoamericana, menciona él, apuesta más por las ciencias sociales. O sea, hay una bastante población estudiantil de ciencias sociales, una poca asistencia a las ciencias
exactas o naturales. Las técnicas. Y más allá de todo eso, o sea, es el tema de lo que no se apuesta hacia la educación. A diferencia de otros países, a partir de sus ingresos, de su PIB, invierten más en la educación. El caso de Singapur, el caso de Finlandia. Los tigres del Asia. Sí, y han hecho a sus estados, a partir de la educación, lo que son ahora actualmente potencias, tanto económicas o incluso científicas, ¿no? Así es, correcto. Y bueno, ya para terminar y ya cerrar esta entrevista, hay un tema que podría traerse a colación y como efecto tal vez ante la imagen internacional, es el tema de que de un tiempo a esta parte, a partir de esta clase de crisis institucional en los diferentes poderes o órganos del Estado, algunos miembros de la clase política han apostado más por organismos internacionales, es decir, han buscado en organismos internacionales justicia y que de una forma han llegado a ganar ante el Estado esta clase de demandas. Hay diferentes ejemplos, incluso hay pérdidas millonarias que se han producido a partir de esto. Y lo mismo ocurre en el tema de la sociedad, de algunos elementos de la sociedad que igual incitan y prefieren ya confiar en la justicia internacional. Haciendo un paréntesis también, el tema del defensor del pueblo debería ser, digamos, otro agregado, un plus para frenar el poder del Estado, ¿no? Pero se ve que esa misma institución está en una crisis, tanto existencial y institucional. Y lo que, cerrando ese paréntesis, lo que les decía, esta clase de preferencia entre la justicia internacional, ¿cómo lo ve usted? ¿Como una pérdida de soberanía del Estado? Claro, o sea, como entendían como culpable de esto al Estado, ¿no? O sea, ¿y cómo se puede entender esa preferencia a la justicia internacional? Sí, definitivamente es una falta de confianza en el sistema judicial boliviano que genera una pérdida de soberanía, como usted bien dice, ¿no? Lamentablemente el ciudadano de a pie boliviano, la gente de nuestro país, no encuentra justicia en los tribunales ordinarios de nuestro país, ¿no? Es más, la justicia se dedica a la persecución política en muchos casos, ¿no? Presentan las pruebas, ni siquiera presume la inocencia de la persona, ¿no? La detienen y la meten adentro. Entonces, toda esta desconfianza en el órgano judicial hace de que las personas tengan que recurrir a los organismos judiciales internacionales, ¿no? Que son organismos que garantizan de alguna manera los sistemas judiciales nacionales ineficientes, corruptos, injustos, donde la política maneja, domina, ¿no? Y es una alternativa, opción de poder encontrar realmente justicia, porque en el mundo entero las personas buscan es felicidad, justicia y un buen vivir, pero lamentablemente no se puede encontrar en ninguna parte de este tema, ¿no? Y en nuestro país no encontramos justicia porque no existe una confianza, no existe credibilidad en el órgano judicial por los elementos que hemos indicado. Y eso trae, perdón que le corté, eso trae a colación lo que la inseguridad jurídica ante las empresas, es decir, y las inversiones, cuando se percibe, y evidentemente cuando uno se pone en lugar de un inversionista o un empresario, observa la justicia e incluso no tiene esa confianza, llamémosla, para apostar e invertir en este Estado, en su misma población, por lo que de alguna forma estamos ahuyentando esas mismas inversiones. Correcto. Todo esto incide, pues,
es un tema estructural que incide a todo el país, ¿no es cierto? Incide la falta de justicia, la falta de eficiencia, la corrupción inserta en las instituciones, incide y aleja las inversiones. Entonces, las inversiones extranjeras y nacionales también han caído últimamente en nuestro país, lamentablemente. Y eso no nos está permitiendo generar fuentes de empleo. Es toda una cadena, ¿no? Inclusive inversionistas nacionales, empresas nacionales de nuestro medio, prefieren invertir ahora en el Paraguay, o en el Brasil, o en Chile, o en el Perú, porque les dan mejores condiciones y mayor seguridad jurídica, algo que no existe en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando exista seguridad jurídica, respeto a los derechos, se pueda sustentar un verdadero Estado de Derecho, donde las personas, todos tengamos derechos y obligaciones con el Estado, con la sociedad. Entonces yo creo que las inversiones van a llegar, pero mientras no se den estas señales de eficiencia, de claridad, de lucha absoluta contra la corrupción, de respeto a la norma y a la ley, las inversiones no van a llegar. La gente va a ser más incrédula en las instituciones del país, va a preferir recurrir a los organismos de justicia internacionales para encontrar justicia. Por eso es una crisis nacional, institucional, profunda que está viviendo el país, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? Y todo esto se refleja en la crisis estructural que existe en el órgano judicial, principalmente en los últimos años de la vida de nuestra nación. Bueno, este tema ha sido bastante interesante y solo para acotar, podemos poner el ejemplo de Thomas Hobbes, que presentaba una situación análoga donde todos, el hombre era el hombre, el lobo del hombre, donde no había, donde solo aquel que tenía justicia era el que tenía más fuerte, era el más fuerte, es decir, todos contra todos, y pareciera que esa situación se está encarnando en Bolivia, donde ya no se puede confiar en la justicia, en el mismo sistema, en las mismas instituciones del Estado. Usted, el doctor, lo ha mencionado bastante bien, es una crisis que envuelve a todas las dimensiones del Estado. Y bueno, esperemos que los elementos que puedo observar tal vez como conclusiones, primero, en primer lugar, lo que ha planteado el licenciado es una independencia absoluta del sistema judicial ante la política. Segundo elemento es aplicar la ley, es ejecutar la ley. Y como tercer elemento es que se observa, y la misma sociedad lo percibe, es que la justicia, el modelo de justicia ha fracasado. Por lo tanto, de una forma es para convocar y llamar a una reformulación, a un cambio de justicia, ya que eso mismo va a influir, como lo hemos observado con el licenciado, a las diferentes dimensiones de la sociedad, para mejores calidad de vida, para trabajo, para un bienestar. Y como cuarto elemento es la educación, que eso es importante, lo que ha observado el licenciado, para no llegar a esta clase de sociedad conflictiva, a esta sociedad de instituciones corruptas. Entonces, lo que podamos observar como conclusión es que el tema de la ley, el respeto a la ley, para un Estado y una sociedad es necesariamente imperante a su respeto, porque el respeto a la ley crea y fortalece las instituciones. Tal vez para agregar y concluir. A tiempo de agradecer por la entrevista, ojalá que las ideas lanzadas y los comentarios realizados sirvan de alguna manera y oriente para que podamos reestructurar nuestras instituciones en el país, y principalmente el órgano judicial, a efectos de encontrar mayor justicia, mayor equidad para las personas que claman justicia, ¿no?
agradecerles a ustedes por la entrevista, aquí a Javier, y esperemos que tal vez ya no mi generación, que ya está de paso, pero sí las generaciones que nos siguen, nuestros hijos, nuestros nietos, encuentren transparencia y encuentren verdaderamente justicia en el órgano judicial, en el sistema judicial boliviano. Ese es el mayor deseo que tenemos, con jueces propios, con un presupuesto adecuado y con un respeto absoluto a la norma y a la ley, para generar disciplina y poder generar transparencia en nuestras instituciones. Muchas gracias por la entrevista. Usted las gracias, estimado licenciado. Estábamos con el licenciado Arturo Berazaín, docente de la Universidad Franz Tamayo, licenciado en Historia, licenciado en Derecho y Economía. Y bueno, ha sido un honor. Los esperamos en la siguiente entrevista o actividad que tengamos. Muchas gracias.